En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el flujo de las migraciones aquí en la Unión Europea después de las últimas tragedias que han acontecido en el mar Mediterráneo. Para ello nos acompañan en este estudio Alexandra Castro, es doctora en Derecho y consultora en temas migratorios. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Diana Cristancho es fundadora del Gabinete Faro de Consejo para Migrantes y Refugiados en Francia y además es Premio Gran Público ONU Mujeres Francia de 2021. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Y además nos acompaña en duples nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. Buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar aquí. Gracias. El cementerio del Mediterráneo. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. En menos de 15 días, varias embarcaciones repletas de migrantes han naufragado en el Mediterráneo. El caso más grave fue el hundimiento de un barco con más de 700 migrantes a bordo, provenientes principalmente de Pakistán, Egipto y Siria el 15 de junio frente a las costas griegas. El hundimiento del barco se cobró al menos 78 vidas en lo que sigue siendo uno de los peores desastres migratorios de los últimos años. 4 días después, el 19 de junio, otra embarcación con migrantes a bordo que se dirigía a las Islas Canarias naufragó en la frontera euroafricana, cerca de Marruecos. El mar del Sáhara Occidental es otra de las rutas migratorias más transitadas para llegar a Europa. 2023 podría llegar a ser el año más mortífero para los migrantes en el Mediterráneo desde 2016. Un mar calificado de auténtico cementerio humano por varias organizaciones. Repasemos algunas portadas. Aquí en Francia, La Croix titulaba Atrapados en la trampa y subrayaba el poder que han adquirido las redes mafiosas que organizan estos flujos. Liberación, con una portada que dice todo. Un fondo marino y un titular, su cementerio. La palabra vergüenza en varios idiomas de la Unión Europea en la portada de este diario griego. Bueno, es un tema que siempre vuelve, que Europa no soluciona, que cumbre tras cumbre aparece, que casi ya asumimos que desaparece hasta que vuelve otra tragedia y volvemos a gritar vergüenza. Es casi, Alexandra, como una especie de bucle. ¿Qué está fallando en este bucle? Bueno, yo creo que falla la política misma, la concepción de la política misma enfocada hacia la externalización de las fronteras, la criminalización de la inmigración, la detención migratoria y la expulsión de migrantes. Es el enfoque mismo de la política el que fracasa y a pesar de que fracasa seguimos insistiendo en el mismo año tras año. Entonces no es nada diferente de lo que hemos estado viendo. Hoy día son estas embarcaciones, en 2013 eran incendios en Moria, digamos náufragos en otras partes. Entonces lo que fracasa es el enfoque y la concepción misma de la política que busca solamente la criminalización de la inmigración y fracasa en su intento de evitar a toda costa la inmigración. Diana, ¿en qué está fallando? Considero que las políticas públicas actuales se formulan para hacer frente, o mejor, como lo decía Alexandra, para frenar un poco estos flujos migratorios. Pero ¿qué tal si nosotros abordamos el tema desde el origen? ¿Cuáles son esos factores adversos que obligan a las personas a abandonar sus países de origen? ¿Cuáles son esos temas de desigualdades? ¿Cómo nosotros podemos tratar de apuntar mediante esas políticas públicas a no resolver esos problemas, porque tal vez es complicado, pero sí a tratar de mejorar estos asuntos para disminuir esos canales? Por ejemplo, no sé, aumentar las vías de migración regular, tratar de destinar estas ayudas de la Unión Europea no para esos países que son receptores o pasos de migrantes, sino para desarrollar programas de formación de mano de obra calificada, acuerdos de cooperación internacional sobre educación, para que estos migrantes, cuando lleguen a estos países, lo hagan de forma regulada, lo hagan de forma ordenada, lo hagan de forma segura. Pienso que esto es una de las fallas que se ve el problema ya cuando está en la puerta de la casa, pero tal vez si nosotros tratamos de mirar atrás se puede mejorar este asunto. Pues que parece que vamos a golpe de tragedia, ¿no? Se ve el problema, hay una tragedia, hay una voluntad de hacer algo que acaba en nada, acaba diluyéndose hasta la siguiente tragedia, ¿no? Es como una especie de bucle que ya hemos visto, es un déjà vu, ¿no? Es la sensación que tenemos. Le vamos a preguntar a nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. Bueno, el fenómeno migratorio, Esther, es uno de los más viscerales en el seno de la Unión Europea y de los más divisorios. Siempre consume mucha energía, coste político, cruce de reproches. Se acaba de celebrar una cumbre ahora en Bruselas. ¿Se mantienen esas divisiones en bloque?
La política migratoria es quizás uno de los temas más divisivos en la Unión Europea, pero hay una voluntad muy clara de avanzar. Todo el mundo tiene recuerdos muy vívidos de la crisis migratoria de 2015 y 2016, en que los bloques entonces sí estaban mucho más marcados que actualmente y había una gran desconfianza entre todos los países, y eso fue también una de las decisiones fue una de las cuestiones que la hicieron fracasar. Es cierto que las divisiones más habituales entre los países las vemos sobre todo entre el bloque del sur, que generalmente son los que más solicitantes de asilo reciben y que piden pues más cooperación del resto y también apoyo. Pero, sin embargo, en las últimas semanas hemos visto una gran voluntad de avanzar, y aunque no todos los países tienen la misma realidad, se coincide que en términos generales el refuerzo de las fronteras exteriores es uno de los puntos principales, y también en que es necesario llegar a un acuerdo. Entonces, hay más voluntad que nunca y quizás los bloques no están tan marcados como antes. Luego vamos a analizar ese pacto migratorio que intenta la Unión Europea, pero antes me gustaría preguntaros por la cartografía. Vamos a ver si hacemos bien el diagnóstico, porque en 2023 casi 2.000 migrantes han muerto ahogados intentando llegar a Europa, según la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Cómo es esa cartografía de la muerte? Es decir, ¿cuáles son las rutas principales y los perfiles, para que nos entiendan nuestros oyentes y espectadores? Bien, para ingresar a la Unión Europea hay alrededor de 7 rutas que se siguen. Ujú. Tenemos las rutas a través del Mediterráneo, y las que provienen tanto de, digamos, el Mediterráneo central y el Mediterráneo occidental, siendo la del Mediterráneo central la más concurrida, aquella que pasa justamente a través de Italia, donde vimos el naufrago en los últimos días. Pero también tenemos aquellas que se dan principalmente a través de España, pasando por, díganse, a través de Ceuta y Melilla, Ujú. o incluso pasando pues a través de España, tratando de ingresar a la que llamamos la ruta del Mediterráneo occidental. Y también, pero no hay que olvidarse que existen otras rutas que son menos concurridas, pero que también están allí, que son las rutas de los Balcanes, e incluso una ruta circular que parte de Albania, pasa a Grecia e intenta ingresar a la Unión Europea. Pero quizás por eso hablamos del Mediterráneo como un mar cementerio, teniendo en cuenta que la gran cantidad de personas intentan acceder, sea por esta ruta del Mediterráneo central, pasando por Italia, pasando también por Malta, o pasando por Grecia, o pasando a través de España. Entonces es por esto que hablamos de esa carga desproporcional de los países de la periferia sobre el control migratorio, porque por las reglas de Dublín I y Dublín II, pues son estos países los que tienen la obligación de tramitar las solicitudes de asilo de quien ingresa a su territorio, mientras que los demás países pues tienen una afluencia mucho menos grande de migrantes. Y para precisar, dentro de esta cartografía de estas rutas, quizá la situación interna en Libia es la causante o el foco por la que más estamos hablando de la ruta central del Mediterráneo en estos momentos, Diana. Sí, realmente el caso de Libia, el caso de Túnez, Túnez también, sí. que ya también tienen sus problemas internos, sus conflictos, se ve exacerbada por el hecho de que realmente están muy cerca a los países de la Unión Europea, es decir, de las costas tunecinas hasta la isla de Lampedusa en Italia, que sería el primer puerto de entrada a la Unión Europea. Hay tan solo aproximadamente 150 kilómetros. Entonces, por esta razón es uno de los pasos más concurridos de personas migrantes. Es difícil Ujú. esta situación porque no existe una verdadera gestión coordinada de las fronteras de la Unión Europea y tampoco de esos países que son receptores. Ya lo veíamos, como lo decía Alexandra, los países, por ejemplo, no sé, de Marruecos, o en la otra parte del Mediterráneo central como Túnez y Libia. Es muy complicado si no hay un sistema coordinado, si no hay una sinergia entre todos los países que ven esta problemática, porque de una u otra manera cada uno va a actuar de manera aislada y realmente no se va a poder hacer frente a estos flujos, a estos movimientos migratorios. Ujú. Le voy a preguntar a Esther Herrera, nuestra corresponsal en Bruselas, porque claro, siempre tenemos países como Grecia o Italia que siempre se quejan, ¿no? Se quejan en el seno de la Unión Europea de la falta de solidaridad del resto de miembros. Estos días en Bruselas vuelve el tema a la agenda de los líderes europeos. Esther, ¿impide avanzar de nuevo esta división en bloques, esta falta de solidaridad de lo que se quejan Italia y Grecia? El pacto migratorio lo propuso la Comisión Europea hace ya 3 años y tiene
dos focos principales. En caso de emergencia, en que lleguen muchas personas en un contexto de crisis, automáticamente habrá un reparto equitativo, voluntario, entre los países para que la acogida de personas no recaiga en uno solo. Pero en un guiño a los países más reacios a aceptar a solicitantes de asilo, como por ejemplo Hungría o Polonia, se les ofrece la posibilidad de bien pagar una cantidad de 20.000 euros por persona al año para que otro país se encargue de su mantenimiento, o bien facilitar el retorno de todas las personas que no tienen derecho a asilo. Ahora mismo deben empezar las negociaciones entre las instituciones. Por una parte están los países que ya han fijado su posición, por otra parte está la Eurocámara, y tendrán que empezar a negociar y llegar a un consenso. A principios de junio los ministros acordaron un mecanismo de solidaridad voluntaria para repartir los refugiados, pero Hungría y Polonia de nuevo votaron en contra para mostrar su disconformidad. Veremos cómo serán las negociaciones entre las instituciones, pero el objetivo es cerrar el pacto a finales de año o a más tardar a principios del año que viene. Será seguramente bajo presidencia española, que toma ahora la presidencia de la Unión Europea desde el 1 de julio. Bueno, vemos que siempre la palabra solidaridad es siempre la que aparece ahí. Los más reticentes, Polonia y Hungría, que son nombres que casi siempre salen. Bueno, incluso se plantea imponer un pago de hasta 22.000 euros por refugiado a los países que rechacen su acogida o bien participar en medios logísticos. Esto no sé si vendría a ser acoger o pagar. Esto sería el principio de solidaridad obligatoria, pero flexible al mismo tiempo. No sé si es un buen principio de consenso. ¿Qué les parece? Bueno, hay que recordar que no estamos frente a un consenso. Ya de hecho es una vergüenza que desde el 2020 estemos intentando discutir el mismo texto, que no hemos podido llegar de acuerdo. Y si miramos más para atrás, recordemos la crisis migratoria que mencionabas del 2015 y cómo allí nos dimos cuenta cómo pues el reglamento de Dublín no estaba funcionando, nuestro sistema, el sistema europeo de migración y asilo fracasa. Y entonces aquí nos damos cuenta que estamos lejos de hablar de una respuesta solidaria de los estados. Estamos hablando de unos mecanismos que más que activar la solidaridad, buscan pasarse la pelota de uno al otro para ver a quién le toca la carga de la migración. Y entonces allí es donde vuelvo a mi punto inicial. Mientras la sigamos viendo como una carga, como algo de lo que nos podemos deshacer, al final resulta casi como si pagáramos para que otro dejara morir a las personas. Finalmente se trata de externalizar el dolor, externalizar la solidaridad, lo que no creo que sea posible. Uh-huh. No sé qué le parece a usted ese principio de solidaridad obligatoria pero flexible. Bueno, este principio de solidaridad está integrado en otros mecanismos internacionales y lo más preocupante aquí no solamente es que se vea como un principio de solidaridad flexible, sino que ya existen unos instrumentos internacionales que han sido lastimosamente no totalmente tenidos en cuenta para la regulación de esta situación migratoria. Por ejemplo, existe el Pacto Mundial para las Migraciones de la ONU de 2018, en el cual los países reafirmaron su compromiso de respetar los derechos humanos de todas las personas migrantes. Esto podemos preguntarnos qué sucede al día de hoy, qué sucede en el Mediterráneo, por qué no ha causado ese impacto este instrumento tan importante. Dejemos esas preguntas en alto porque me tengo que ir a una breve pausa, pero enseguida las ponemos respuesta aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Bienvenidos a este espacio de France 24 dedicado al medio ambiente. Calentamiento global, especies en extinción, destrucción de bosques, contaminación. La Tierra enfrenta muchas amenazas. Este año la reunión de Naciones Unidas fue el termómetro para medir qué tan comprometidos están de cara al Acuerdo de París. Pero también surgen ideas innovadoras y soluciones sostenibles. Semanalmente hablamos de los temas que afectan a nuestro único hogar. Acompáñeme en Medio Ambiente en France 24 y france24.com. La guerra está a las puertas de Europa y recuerda horas sombrías de la historia. La comunidad se ha organizado para darles ropa. France 24 está pendiente de los acontecimientos en Ucrania. Con nuestros equipos en el terreno y desde nuestros estudios lo mantenemos al tanto. Siga informado, siga al día. Liberté, égalité, actualité.
Seguimos esta semana en Primera Plana analizando el reto migratorio en la Unión Europea a partir de la cumbre que se ha desarrollado en Bruselas y de la presidencia española de la Unión Europea que arranca este 1 de julio. Lo hacemos con Alessandra Castro, consultora en temas migratorios, Diana Cristancho, fundadora del Gabinete de Consejo Faro para Migrantes y Refugiados, y desde Bruselas nuestra corresponsal Esther Herrera. Bueno, el nuevo reglamento, que tiene dos patas, la gestión de asilo y procedimiento de asilo, también avala la creación de centros para migrantes y de instalaciones de detención en las fronteras de los Estados miembros o en territorio de tránsito mientras se tramita la acogida o se decida la repatriación. No sé, Diana, esto inquieta a las organizaciones porque se piensa que es copiar el modelo de centros de las islas griegas. ¿Cómo funciona? Sí, en efecto, este modelo realmente es una copia de lo que ya existe, que vemos que no ha ofrecido ningún tipo de solución, porque lo que se hace es crear unos centros de retención, un poco dejar en una laguna administrativa a todas las personas que se encuentran en ese proceso de solicitar el estatus, el beneficio internacional del refugio para ser declarados como beneficiarios del asilo. Es complicado que estos modelos que no están funcionando se reproduzcan porque realmente no van a ofrecer ninguna nueva respuesta a estas problemáticas. Vemos que esto viene desde hace mucho tiempo, se han creado diferentes tipos de procedimientos los cuales no han funcionado, muchas estrategias nuevas que vienen a ser realmente más de lo mismo. Es muy complicado en ese sentido porque también se están disminuyendo los plazos de estudio para todas esas personas que solicitan el estatus de refugiados debido a unas u otras razones, lo cual impide un estudio profundo de esos casos que llegan. Y lo que se hace es que se ordena un retorno casi que inmediato de muchas de esas personas. Es muy complicado y realmente la invitación, con todo respeto, sería que analizaran tal vez una nueva estrategia político-económica que permitiera verdaderamente un estudio de esos casos, una situación administrativa tal vez un poco más decente para todas las personas que llegan como migrantes a estos puertos fronterizos. En el rompecabezas del reto de los flujos migratorios para la Unión Europea no nos podemos olvidar de hablar de las mafias. Alexandra, ¿cómo actúan las mafias y cómo han aumentado su poder en los últimos años, como señalan tantos actores sobre el terreno? Bueno, yo creo que todo está conectado, ¿cierto? Sí. Las mafias son directamente proporcionales al aumento en las barreras en la migración regular. Me explico. En la medida en que las personas necesitan salir de su lugar de origen, porque tenemos que partir a la base, a veces se nos presenta la migración como una cuestión de la oportunidad de las personas o la búsqueda de una mejor vida, pero recordemos que hay muchas de las personas que migran que lo hacen por necesidad. Y por necesidad no solamente huyendo de guerras y conflictos, sino necesidad en casos de hambruna, en casos de violencia generalizada. En estos escenarios entonces necesitan encontrar la forma de huir como lo haría cualquier ser humano en las mismas circunstancias, pero ante la ausencia de canales regulares de migración, ante una política cada vez más restrictiva en materia de asilo, porque hay que recordarlo, y perdón que me devuelva un poco, hablábamos del pacto migratorio, pero es que no necesitamos un pacto que no sea vinculante para recordar esto. Recordemos simplemente las convenciones de Ginebra sobre refugiados y el principio de no devolución y la prohibición de las devoluciones en caliente. Entonces, ante un escenario hostil para la migración, los migrantes necesitan pasar por terceras personas que los hagan llegar a sus lugares de destino. Y ante los controles cada vez más lejos, una externalización cada vez mayor de las fronteras, entonces tomamos rutas cada vez más creativas, más inventivas. Tomamos botes cada vez más pequeños, en condiciones cada vez más adversas. Y hay siempre entonces mafias, personas que se van a lucrar de esta dinámica migratoria, que lo que van a hacer es encontrar caminos para hacer pasar a estas personas. Les toca pagar cuantiosas sumas de dinero y es un viaje bastante costoso para ellos porque les toca, pasar al lado de esos controles migratorios para intentar llegar. Entonces, efectivamente, existen unas mafias de traficantes de migrantes, pero ojalá no centremos el foco en los traficantes de migrantes, sino en las causas, en las cuestiones, el contexto que facilita el accionar de estos traficantes, y es la ausencia de canales regulares de migración. Hablando de esas causas, las principales causas de desplazamiento humano a través del Mediterráneo, bueno, los conflictos políticos, hemos hablado también de las crisis económicas, sin embargo, cada vez hablamos más de la crisis climática, que está convirtiéndose en otra de las razones que ya debemos plantear casi en todos los foros, el clima extremo que puede reforzar además esta tendencia, ¿no? Sí, se ha llamado mucho la atención sobre el tema de las migraciones climáticas, denominadas así por algunos expertos, y es importante que se haga un énfasis en esta situación porque tal vez se centra la conversación únicamente en el tema económico, en las crisis, en los conflictos. Sin embargo, por ejemplo, podemos evidenciar como un caso Siria,
donde la falta de acceso al agua potable ha endurecido y ha hecho más compleja la situación del conflicto interno que ya se vive. Esto ha ocasionado que se den muchas más migraciones forzadamente, lo cual es complicado. Esto solamente para nombrar uno de los casos, pero en África, por supuesto, que tiene una gran cantidad de personas que migran hacia el continente europeo, se evidencian muchas de estas situaciones: el cambio climático, muchos desastres naturales también, falta de acceso al agua potable, aún más endurecimiento sobre el tema del clima, el tiempo. Esto también genera a que la agricultura, a que los temas de alimentación, la producción local de alimentos se vea disminuida o se vea afectada o impactada. Es muy complicado y yo pienso que estos temas deben estar forzosamente incluidos dentro de las conversaciones, dentro de la formulación de políticas públicas y dentro de estos nuevos pactos que se quieran realizar para abordar el tema de la migración. Volvemos en este punto a Bruselas con Esther Herrera, nuestra corresponsal. Bueno, el fenómeno migratorio, Esther, es uno de los más divisores, como ya hemos comentado, de la Unión Europea. Arranca la presidencia española del bloque este 1 de julio, antes de las elecciones europeas del año que viene, para posicionar todo el escenario. ¿Por qué se ve tan trascendente esta oportunidad de la presidencia española para cerrar el pacto migratorio? La reforma migratoria es, como bien dices, un tema muy divisivo. La anterior reforma es el conocido como Reglamento de Dublín de hace 10 años, pero que ha demostrado que no funciona. En este reglamento se decide que una persona debe pedir asilo en el primer país europeo al que llega. ¿Qué pasa? Que en 2015 se intentó tomar una medida de emergencia en un momento en que muchas personas provenientes de Siria y Afganistán llegaron a Europa a pedir asilo, pero el sistema colapsó. Grecia e Italia tenían infraestructuras que no podían acoger a tantas personas. Las personas se encontraban en una situación deplorable que ponía en riesgo su dignidad humana, y ante la situación la Comisión Europea propuso unas cuotas obligatorias de reparto de migrantes entre los países, pero el sistema fracasó. Prácticamente ningún país cumplió con sus compromisos. La propuesta actual dista de ser perfecta, pero ha conseguido más consenso. También es una propuesta mucho más amplia que también espera también reforzar los lazos, la cooperación con los países de origen, como por ejemplo Túnez, Egipto y también Libia. Se considera que esta es la mejor propuesta y que si no sale adelante es muy difícil que en el futuro lo haga, porque hay que tener en cuenta que las elecciones al Parlamento Europeo son el año que viene y puede tener una composición totalmente distinta, en que la extrema derecha pueda ser mucho más importante, sea mucho más fuerte, y se considera que muy probablemente una propuesta así no pueda salir adelante con una composición distinta del Parlamento Europeo. Claro, hablaba Esther de esa coyuntura, ¿no? De las elecciones europeas, de esa posibilidad de la extrema derecha. Claro, porque Europa grita vergüenza cada vez que vemos una tragedia en el Mediterráneo, pero luego la mano dura cada vez está en más programas políticos, cotiza al alza. ¿Cómo se explica esta aparente paradoja? Bueno, digo aparente, no sé. Sandra. El editor en jefe de Human Rights Watch decía que lo asimilaba mucho con lo que pasa en Estados Unidos con los tiroteos, ¿verdad? En donde todo el mundo sale a decir una vez más un tiroteo terrible, pero luego la política sigue igual. Aquí vemos exactamente lo mismo. Me permito recordar que en el 2013, cuando también ocurrió en Lampedusa una tragedia, pues el presidente del Consejo en ese momento, de la Comisión, perdón, decía, es una vergüenza, prometemos que esto nunca va a pasar. Hoy en día vuelve a ocurrir una tragedia y la respuesta es, ni siquiera es, bueno, es una vergüenza, es tremendo, pero vamos a seguir insistiendo en la política que ya sabemos y que finalmente lo único que hace es acabar con las vidas. Hablabas tú hace un rato que no ha cesado el número de personas que han llegado. Entonces, insisto en la misma política que me cuesta mucho dinero. Hay que recordar que el presupuesto anual de Frontex es de más de 500 millones de euros para vigilar el Mediterráneo con la mayor tecnología posible, con el uso de drones, embarcaciones, aviones, con todo tipo de tecnología, y en todo caso fracasa. Entonces, al final, es el hecho de insistir en una misma política enfocada hacia la criminalización de la migración y el migrante que fracasa, y seguir insistiendo en lo mismo, lo que hace que dé ese mismo resultado. Diana, ¿cómo lo ve? Nos llevamos las manos a la cabeza, gritamos vergüenza y luego pedimos mano dura en los programas electorales. ¿Cómo ve esta aparente paradoja?
Sí, siempre sucede que durante las campañas electorales, durante la época realmente de la recolección de votos o de la estructuración del voto, si lo podemos llamar así, se manipula un poco el discurso para que los electores estén de una u otra manera contentos, agradables con la solución a estas problemáticas, una solución, por supuesto, transparente, basada en el respeto de los derechos humanos, de las reglas internacionales, etcétera. Y a la hora de realmente ofrecer soluciones para estos problemas, lo que vemos es que no se cumplen estos discursos. Realmente es una manipulación de todos estos contenidos, de todas estas conversaciones, porque siempre está el tema mediático, porque siempre la prensa está allí encima exigiendo soluciones, lo cual es un trabajo muy importante que ustedes realizan, pero en el momento de la verdad siempre volvemos a estos mismos temas. No Ujú, existe realmente transparencia a la hora de abordar estos problemas ujú. por parte de las autoridades políticas que se encuentran a la cabeza de las instituciones que deben Ujú. gestionar estos flujos migratorios. Alessandra, Diana, por supuesto que en un tema con un reto como el migratorio, soluciones mágicas no hay, pero lo que sí que hay es soluciones populistas, eso por supuesto. Pero si pudieran aconsejar a los líderes que están estos días en la cumbre de Bruselas o incluso ahora que se inicia la presidencia española, ¿qué ejes o qué criterios, por dónde deberían ir unas soluciones razonables? Yo creo que tenemos que, más que luchar contra la inmigración irregular, debemos abordar la migración de una manera integral, pensando efectivamente hay que controlar las fronteras exteriores, nadie dice que no, pero tenemos que con la misma fuerza, con los mismos recursos y con el mismo ahínco, luchar por la integración de los migrantes y luchar contra la discriminación y la xenofobia de la que sufren los migrantes en los lugares de destino. Ujú, Si logramos la integración de los migrantes, va a lograr un mayor bienestar para tanto ellos como para todas las demás personas. Vamos a lograr una mayor cohesión social, que al final es lo que busca la Unión Europea, es el bienestar de las personas que viven aquí. Entonces, si luchamos por una inclusión, por una integración de las migrantes con la misma fuerza con la que vigilamos el Mediterráneo, vamos ujú, a conseguir el bienestar para todos. Si cambiamos ese eje en la política, si dejamos de hablar de este discurso en el que vemos al extranjero como una amenaza y empezamos a verlo como una oportunidad, como hay ejemplos en el mundo de que se ha hecho, creo que allí vamos a ser más constructivos y vamos a dejar de solamente llevarnos las manos a la cabeza cada vez que mueren personas en los barcos, mientras por detrás seguimos dando dinero para controlar los mares y favorecer que estos barcos se hundan. Diana, una sola frase porque me quedo ya sin tiempo. Sujeto, verbo Eh, y predicado. Yo pienso que es fundamental trabajar en la Ujú. minimización de esos factores adversos que conllevan a las personas a abandonar sus países, trabajar de manera integral, como lo dice Alexandra, aumentar las vías de migración regular y una gestión coordinada de las Ujú. fronteras. Pues muchísimas gracias a las tres, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y a todos ustedes. Nos encontramos aquí en Primera Plana la próxima semana. Gracias.